Estas son las noticias más relevantes de hoy. Los traidores a la patria que se van a Washington a pedir una intervención de Venezuela por parte del imperio norteamericano. Hola a todos mis amigos, nuevamente con ustedes trayéndoles los acontecimientos más importantes de las noticias de Venezuela hoy. Presten atención a esta información importante, porque la verdadera intención militar contra Nicolás Maduro, la fase 4 va a dar inicio, señores. Presten mucha atención a todo esto porque resulta que la Corte Penal Internacional valora los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de los venezolanos por parte de Nicolás Maduro y han alcanzado un total de 8.920 casos, cifra que podría crecer a medida que se están dando las violaciones a los derechos humanos. Ese es un indicativo de que a Nicolás se le estaría dando cadena perpetua o un mínimo de 60 años. Son 8.920 crímenes, señores, que le pesan a Nicolás Maduro. Ya todo va a terminar y no hay nadie que lo pueda evitar. El régimen tiene sus días contados. Va a haber una orden de conducción y se va a emitir primero la conducción de Nicolás Maduro. Luego de eso se va a ver un procedimiento un poco diplomático protocolar que tiene la Haya para este tipo de casos. En esos momentos Nicolás Maduro tendrá algunos días para responder sobre la conducción. Una vez expire eso, la conducción se estaría emitiendo una orden. Una vez que expire la conducción se estaría emitiendo una orden de detención a Nicolás Maduro y también van a ser acusados todos sus cómplices. Todo esto por parte de la Corte Penal Internacional. Al final, si estos señores se niegan mucho, tendrán que venir poco a poco los cascos azules a Venezuela, pero esto es otro cuento, otro dato que todavía hay que esperar porque tampoco esto es así tan rápido y de fácil. Así va a ser el inicio de una pesadilla para Nicolás Maduro y su cúpula. Ya están tratando de alejarlo un poco de las negociaciones, pero ahora el régimen todavía continúa tratando de obtener algún tipo de inmunidad para Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, porque la realidad es que esto estaría terminando con una intervención militar de los cascos azules cuando la Corte Penal Internacional emita una orden de detención para el dictador y eso él no lo puede evitar, señores. Nosotros le decimos a los vendepatrias y al imperio norteamericano: Venezuela está de pie y va a continuar de pie y Venezuela no le interviene nadie. Ahí está el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, está a punto de salvar a Venezuela. Él tiene en sus manos las llaves para detener toda esta dictadura y toda esa cantidad de crímenes que ha realizado Nicolás Maduro. Hay mucha gente que no está atento a todo este tema y esto es como pasó con Al Capone, que lo querían buscar y detener por los crímenes que había cometido, pero al final lo detuvieron fue por impuestos. Bueno, a Nicolás Maduro le quieren es realizar una intervención militar, lo quieren es meter preso en el país estadounidense y la justicia, por supuesto, por los cargos de la DEA, etcétera, como todos saben. Pero la gente está viendo es otra cosa, el régimen lo está viendo Tarek William Saad, quien ha hecho lo imposible para tratar de detener y poner lo más lento posible todo este caso. Pero vamos a ver algo histórico, señores. Por primera vez un mandatario de Occidente va a la Corte Penal Internacional. Se va a ordenar la detención inmediata de Nicolás Maduro. Se está buscando la forma para ver cómo puede suceder todo esto, a ver si este hace un trueque y por ejemplo quiere detener a Juan Guaidó para usarlo como el canje. Él quiere tratar de frenar la decisión de la Corte Penal Internacional, pero eso va a ser imposible y eso hasta que ahora Nicolás Maduro debe ser juzgado. El mundo debe saber también que hay unos exfiscales que son jefes de la Corte Penal Internacional, pero que aquellos fueron algunos de los que retrasaron todo este proceso para enjuiciar a Nicolás Maduro y ahora se han convertido en cómplices, pero esto ahora se estaría limpiando. Desde que Bensouda ha salido hay una nueva orden por dar y así un nuevo fiscal y una nueva administración en la Corte Penal Internacional. Entonces el imperialismo nos ha querido aplicar otra vez en esta coyuntura su viejo manual de golpe de Estado, su viejo manual para intervenir los países. Es un manual que ha fracasado en Venezuela, en todas las coyunturas que nos han aplicado. Y yo le digo al vicepresidente de Estados Unidos: saque sus narices de Venezuela. Volvieron a fracasar en Venezuela. En Venezuela no va a haber intervención gringa, yanqui o imperialista. En Venezuela lo que viene es paz, democracia, elecciones, constituyentes. Marco Rubio también sabe mucho de lo que está sucediendo y sabe que tiene un proceso abierto en la Corte Penal Internacional. Recordemos también que el país estadounidense y la Corte Penal Internacional han tenido algunas asperezas, pero para lo que les conviene. Si es muy bueno la Corte Penal Internacional, como esta fue creada por los países miembros del Estatuto de Roma, allí el país estadounidense, Venezuela, Canadá y Colombia y muchos más. Entonces es importante que les recuerden a los que sostienen al dictador de Venezuela y a sus grupos que se han prestado para eso, que hay un proceso en la Corte Penal Internacional y que ahora mismo se están señalando a Nicolás Maduro, están señalando a Padrino López
López están señalando a Néstor Reverol como si fueran unos criminales, y esto va a tener consecuencias porque haciendo cosas que no deben hacer. La justicia tarda pero llega, y probablemente no va a haber ninguna de las elecciones que el régimen está solicitando. Nicolás Maduro va a tener que esforzarse para ver cómo va a barajar toda esta nueva fase 4 de la Corte Penal Internacional, en donde Nicolás Maduro va a tener que usar todos los esfuerzos. Ahí es donde empieza el verdadero juego, cuando hay una orden de conducción. No estamos hablando de una orden de Interpol, ni tampoco una orden de un país que le ha pedido a la Interpol, o que el país estadounidense esté dando una recompensa para que él se entregue, para que entreguen a Nicolás Maduro. No, estas son cosas unilaterales. Aquí estamos hablando de un organismo apoyado por la ONU y por muchos países. ¿Qué dirá un presidente de Rusia? ¿Qué dirá un presidente de los del Medio Oriente? ¿Qué dirá un presidente cubano con todo esto que está sucediendo, señores? Dirán que Nicolás Maduro necesita un juicio justo, es lo más que podrían decir, porque existe la posibilidad de que este sujeto, junto a todos estos ministros de defensa en su momento, Néstor Reverol, van a tener ser juzgados, y ellos saben que lo van a hacer. Pero ¿qué pasa? Siempre hay alguna manera de negociar y arreglar. Aparentemente hay varios países democráticos que prefieren evitar todo este movimiento de la Corte Penal Internacional. El movimiento y el costo que sería ir a buscar a Nicolás Maduro, el problema es que tendría que ser bastante grande el gasto del ejército colombiano. Y bueno, antes de notificar toda la orden de detención a Nicolás Maduro, se podrían ver unos cambios esta semana, porque recordemos que la Corte Penal Internacional se pronuncia, y después de todo esto, una vez más salga la orden, se van a empezar a contar las horas y los días para que Nicolás Maduro y toda su cúpula ya nombrada en esa solicitud vayan cayendo poco a poco. Entre ellos mismos van a tener algún tipo de problema y se van a desesperar tanto que Paulino López no va a saber qué hacer, Néstor Reverol tampoco, el mismo Nicolás Maduro tampoco, y otra gente. Ahí vamos a ver cómo es que se va a dar toda esta situación. Va a haber una presión interna, una presión militar también en busca de algún tipo de negociación, pero primero va a venir la negación después de que venga la aceptación, y después de eso puede venir una negociación, porque todos los nombrados van a tener que pasar un buen tiempo en la Corte Penal Internacional. Y como ya lo hemos dicho, las leyes internacionales dicen que deben presentarse a la persona, sobre todo si se cree que esos crímenes que todavía se están cometiendo, y adivinen qué, la verdad es que todavía sí se siguen cometiendo, señores. La verdadera intervención militar a Nicolás Maduro puede estar iniciándose, y todo eso va a ser a través de la Corte Penal Internacional, que lo va a solicitar a través de la ONU al Consejo de Seguridad. Se le acabó el tiempo, señores, definitivamente al dictador de Venezuela, señores, Nicolás Maduro. Continuamos con más información. Ese informe pasa a la sala de cuestiones previas. Luego la sala de cuestiones previas decide si va a haber un juicio o cierra el caso. En caso de que la Corte admita celebrar un juicio, sería la primera vez que el organismo juzga a un mandatario de América Latina. Bueno, y seguimos con más noticias internacionales de hoy. Porque el litigio o despojo, el nuevo round en la batalla jurídica de Venezuela contra Juan Guaidó para recuperar las 31 toneladas de oro en Reino Unido. Se estaría iniciando la audiencia de las partes ante el Tribunal Supremo Británico para determinar quién tendrá el control de esos recursos. El Tribunal Supremo del Reino Unido comenzará a deliberar este lunes en un caso clave para el destino de las reversas de 31 toneladas de oro que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra y que llevan varios años en pugna. Desde el 2018, Caracas ha tratado sin éxito de recuperar el éxito de las reservas que estaban resguardadas en el Banco de Inglaterra y que ahora equivalen a unos 1.600 millones de euros. Sin embargo, la pelea por esos fondos arredó en el año pasado tras una demanda interpuesta por el Banco Central de Venezuela. A pesar de que se estaría tratando de recursos soberanos, las razones esgrimidas por el Banco de Inglaterra para negarle al BCB el acceso a sus fondos están envueltas en una maraña de contradicciones, jugadas políticas y presiones de la oposición venezolana, liderada actualmente por el exdiputado Juan Guaidó. La audiencia sobre el caso tiene previsto confrontar a los abogados del BCB que exigen control de los recursos para atender a los venezolanos en el contexto de la pandemia, con el equipo jurídico de Juan Guaidó, que ha alegado que la repatriación de los fondos al país sudamericano sería una transacción ilegítima. ¿Qué puede pasar? A mediados del año pasado, el Tribunal Superior Británico denegó al Estado venezolano el acceso a los fondos del Banco de Inglaterra, alegando que el gobierno del Reino Unido había reconocido inequívocamente a Juan Guaidó como presidente interino constitucional tras la autoproclamación del parlamentario en el 2019. En ese primer fallo, el juez Nigel Tiard determinó que debía ser la junta ad hoc nombrada por el exdiputado opositor la que debía ejercer el control de las 31 millones de toneladas de oro. La decisión fue rechazada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, por lo que el Banco Central de Venezuela apeló al dictamen. El objetivo de Caracas era que esos recursos bloqueados por el Banco de Inglaterra fuesen transferidos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, para la adquisición de alimentos y medicinas, una acción que el equipo de Juan Guaidó consideraba
ilegítima. A finales del mes de septiembre de ese mismo año, un tribunal de apelaciones anunció que examinaría el reclamo de Estado venezolano y determinará si el fallo de TIAR que favoreció a Juan Guaidó había sido el adecuado. Uno de los puntos claves que argumentó el BCB era que Reino Unido no había roto relaciones con la administración de Nicolás Maduro, quien incluso recibió las cartas credenciales de la delegación diplomática en Caracas, por las que ese reconocimiento inequívoco hacia el exdiputado opositor resultaba cuando menos cuestionable. En el mes de octubre pasado, el Tribunal de Apelaciones anuló el fallo que beneficiaba a Juan Guaidó y devolvió el caso a la Corte Comercial para más investigación. En el dictamen emitido en el mes de octubre, el juez británico Stephen Miles dejó asentado su parecer sobre el reconocimiento de Reino Unido al opositor venezolano. Es en mi opinión ambiguo o en cualquier forma menos inequívoco. Bueno, y hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, le des like, dejen sus comentarios. Gracias y chao.